regreso así muy rápido con el doctor Eduardo Cortina y vamos a hablar de un tema muy importante que es la esquizofrenia. Doctor, bienvenido a PBO Salud, ¿cómo está? Bien, Chantal, gracias por la invitación nuevamente. Además, ¿quién mejor que usted para hablar de este tema? Porque son muy pocos los especialistas en psiquiatría. Y este es un tema que de verdad, bueno, usted es el capo. ¿Qué es la esquizofrenia? Para entenderlo así sencillo. Bueno, Chantal, mira, la esquizofrenia, para comenzar, tenemos que entender que es una enfermedad mental, que es grave, ¿ya? Y que es crónica. Y eso significa que el manejo es difícil, ¿no? Tanto para los especialistas como para las familias. Y crónica porque hasta el día de hoy no tiene cura, solo tiene tratamiento. Wow. ¿Y esto tiene alguna edad en la que empiece a desarrollarse? Sí, mira, es importante entender que la esquizofrenia es una enfermedad que suele aparecer normalmente en la adolescencia hasta la adultez temprana, ¿no? Es decir, uno puede esperar un paciente que empiece sus primeros síntomas desde que inicia la adolescencia, estamos hablando de los 12, 13 años, hasta los 20, 22 años es lo más común en la aparición, ¿no? Ver un caso de esquizofrenia a los 30 o 40 años no es algo común, ¿no? Es algo que puede ocurrir, hay algún caso reportados. Estamos salvados. Estamos salvados, porque muchos pacientes me comentan cuando tienen otros problemas de salud mental que me dicen, doctor, puedo tener esquizofrenia, y tienen 45, 50 años, y la respuesta es, ya pasaste esa edad, porque no es común, no es un diagnóstico común. Uf. Ese diagnóstico, ¿no? Bueno, sí, aparte que nos da un poco de miedo, ¿no? Lo desconocido, por eso que era importante también saber cómo es que se manifiesta, en qué edades. Por ejemplo, ya nos ha aclarado las edades, pero ¿y cómo es que se manifiesta? ¿Qué es lo que el paciente dice que ve? Bueno, la esquizofrenia es una enfermedad, como te mencionaba, que hasta el día de hoy no se conoce la causa, ¿ya? Pero lo que se ha visto que afecta es el pensamiento, ¿no? Por eso los pacientes con esquizofrenia pueden tener lo que llamamos delirios y alucinaciones, ¿no? Delirios es el hecho de que la persona se siente perseguida, siente que lo observan, siente que hablan de él, siente que le quieren hacer daño, ¿no? Eso se llaman los delirios, que son comúnmente en los esquizofrénicos suelen ser más de persecución. Y también las alucinaciones, ¿no? Que son, por ejemplo, cuando la persona escucha voces o ve cosas que no están en el entorno realmente, ¿no? Entonces tenemos una parte, se altera la percepción de la realidad, ¿no? Tenemos también que se altera el afecto, que quiere decir la manera en cómo sentimos, cómo nos expresamos. Por eso los pacientes con esquizofrenia... El afecto. El afecto, ¿no? Suelen ser personas que empiezan a dejar de sentir emociones, ¿no? Los psiquiatras llamamos que empiezan a tener un afecto plano, porque cuando hay que estar tristes no hay tristeza, cuando hay que estar alegres no hay alegría. Entonces pueden ser personas que muestren una gran apatía, ¿no? Entonces empiezan a cambiar su manera de vincularse con su entorno más cercano, su familia, sus amigos, ¿no? Empiezan a cambiar. Eso sería otro factor. Uno, hablamos de la parte de la percepción que lo mencionaba, la parte del afecto, y luego viene también a afectarse el tema de, por ejemplo, de la cognición. Los pacientes empiezan a tener problemas cognitivos, ya de memoria, de atención, de concentración, ¿no? Entonces, o sea, ¿de pérdida de memoria o es que aumenta su memoria? No, de pérdida de memoria, ¿no? Porque lo que vamos a ver finalmente en un paciente con esquizofrenia es una involución de muchas características que va a requerir para vivir una vida en sociedad. Entonces tenemos tres cosas importantes: la percepción del mundo, la realidad, el afecto, ¿no? Y la cognición, que se afecta bastante, ¿no? O sea, por ahí de repente nos podríamos dar cuenta si es que alguien en casa de repente era un súper alumno y luego baja mucho en notas y encima tiene esta conducta de antisocial que no quiere estar en compañía. Podría ser un pequeño indicio. Claro, normalmente el paciente, cuando viene un paciente, es traído normalmente por los padres, como por la edad que tiene el diagnóstico, o por algún familiar, y lo que te va a comentar siempre es que su hijo o su familiar cambió su manera de ser, ¿no? Drásticamente. Drásticamente, o en un tiempo muy corto. Empezó a cambiar su personalidad o sus características más comunes de cómo se desarrolla, ¿no? Por ejemplo, doctor, mi hijo era de una manera, ¿no? En su colegio tenía sus amistades, se reía, jugaba fútbol, y de un momento a otro, de hace un tiempo, se encierra en su cuarto, ha cerrado sus ventanas, ya no se ríe como antes, ya no participa, no quiere salir con sus amigos, ha cambiado su manera de ser un chico
espontáneo, alegre, pasó a ser muy serio y a cambiar completamente su manera de estar, de ser. Entonces hablamos de un cambio de personalidad. De hecho, la palabra esquizofrenia significa esquizo, división, y frenia, mente. Es una división de la mente, que no es doble personalidad, que a veces se confunde. No, la personalidad no tiene dos, sino cambia a algo que genera sufrimiento y no le permite funcionar al paciente, ¿no? Totalmente diferente de esto de bipolar, doble personalidad, no tiene nada que ver. Es un cambio radical y que nos vamos a dar cuenta porque ya no quiere estar en relación social con nadie, el carácter le va a cambiar, incluso la memoria, como ha mencionado, disminuye. Exactamente. Y el razonamiento de repente de un día a día de rutina también. También disminuyen. Son buenas características que puede tener el paciente con esquizofrenia. Los psiquiatras llamamos siempre síntomas positivos y síntomas negativos, ¿no? Esto para hacer un poco de docencia siempre. Los síntomas positivos serían los delirios, las alucinaciones, que tal vez es lo que más las personas llaman la atención. Y lo que vemos, ¿no?, en las películas. En las películas, ¿no? Siempre van a mostrar al paciente que ve cosas, ¿no? O que escucha voces, pero paradójicamente no es lo que más tienen los esquizofrénicos, ¿no? Los esquizofrénicos lo que más tienen son los síntomas negativos, que quiere decir que son los síntomas del afecto, lo que te mencionaba, ¿no? Son personas que están aisladas del mundo, o en sus cuartos, fuera, empiezan a salir de sus grupos sociales, de su propio entorno familiar, ¿no? Entonces por eso... ¿Y se vuelven violentos? Mira, eso también es una buena pregunta, porque se tiene a veces esa mirada del paciente esquizofrénico, ¿no? De que es violento. Y realmente no. El paciente esquizofrénico más bien se vuelve miedoso, ¿no? Se vuelve muy miedoso ante las cosas que le pasan porque generan en él suspicacia. El paciente esquizofrénico es muy suspicaz y esa suspicacia hace que no permita que nadie entre a su cuarto. Se protege. A su mundo. Es su búnker, ahora su cuarto. Entonces, por eso cuando hacemos diagnóstico de esquizofrenia, más allá de dar un tratamiento al paciente, es un tratamiento también a la familia a nivel de psicoeducarla, a saber cómo manejar a ese hijo, a ese hermano, a ese amigo, porque en la intención de querer ayudar podrían justamente generar un conflicto y ahí podría haber, por ejemplo, a tu pregunta, algún episodio de violencia, ¿no? No me entienden que quiero tener la puerta de mi cuarto cerrada, la tiro y golpeo a alguien, ¿no? Porque no están comprendiendo el problema, ¿no? No están respetando su espacio. Claro. Y se quiere defender o imponer, por favor, respeta mi espacio, algo así. Por supuesto, ¿no? Y como por ejemplo la persona con esquizofrenia lo que más suele tener, las más típicas que vemos, es persecución. Entonces sienten que el vecino lo mira, ¿no? Y que lo espía y que lo graba. Y ahora con los teléfonos celulares... Que lo escucha. Que lo escucha. Incluso los teléfonos celulares, ahora lo que vemos los psiquiatras más es que sienten que en el teléfono lo están observando incluso, ¿no? Entonces dejan de usar el teléfono o le ponen un masking tape a la camarita y a la otra atrás, ¿no? Entonces cualquier cosa que rompa esa tranquilidad del paciente de no ser espiado va a generar una respuesta, ¿no? Entonces para eso justamente son los fármacos, ¿no? Para el paciente que pueda estar más tranquilo. ¿Y la esquizofrenia tiene algún componente genético de que de repente, no sé, haya tenido un familiar con algún tipo de problema que tenga que ver con la mente? ¿Podría ser? Sí, o sea, es decir, la esquizofrenia hasta el día de hoy, como bien sabes, no hay una causa única, ¿no? Sigue siendo multifactorial, factores genéticos, factores ambientales, factores biológicos generarían esta enfermedad. Se habla, tal vez la teoría hasta ahora más aceptada es has escuchado lo que es la poda neuronal, ¿no? Es decir, que en algún momento sobre todo de la adolescencia, es como una poda de jardín, ¿no? Que podan las neuronas y se van neuronas que eran para funcionamiento normal y se van las de la percepción, se van las de la emoción y por eso el paciente en un momento cambia su conducta, su personalidad. Y sí es cierto, hay un factor hereditario que, si hablamos de porcentajes, si tenemos, por ejemplo, un padre esquizofrénico y una madre esquizofrénica que tienen un hijo, el porcentaje es muy alto, el 45% que ese hijo va a salir esquizofrénico. Tenemos un solo padre, se reduce bastante a un 15%, ¿no? Y si no hay no hay un riesgo realmente, ¿no? Ahí entra el factor ambiental. Ya nos quedan 2 minutos, pero es importante porque de verdad me he quedado con muchas preguntas y ustedes tienen preguntas y este es un tema sensible, tienen el WhatsApp al 9089-32636 que están ahí en la parte baja. Ya para llamadas ya no queda tiempo, pero no se queden con dudas, por favor, que el doctor Eduardo Cortina va a poder responderlas también. ¿Y qué últimos consejos nos podrías dar a todos los televidentes y radioyentes?
Bueno, siempre recomiendo es que alejarnos del prejuicio de lo que es la patología mental, ¿no? El estigma, el miedo a decir que uno padece un problema de salud mental, creo que es lo que hay que romper, ¿no? Las familias que tienen vergüenza de querer llevar a un familiar a consulta o de contarle a alguien más que su hijo, su hermano, alguien tiene un problema de salud mental, la verdad es que están permitiendo que el familiar o que el paciente sufra mucho tiempo, ¿no? Los tratamientos actualmente son muy efectivos, que generan que los pacientes, las personas puedan vivir vidas funcionales o muy cercanas a lo con funcional. una medicación de repente se enteran que mi familiar está con esquizofrenia. Esa puede tener una vida muy funcional y claro, no podía darse cuenta, cada patología tiene sus niveles, claro, pero sí pueden llevar una vida bastante funcional. Y tener su familia, futuro y todo. En algunos casos sí, hay casos de pacientes que pueden tenerla, claramente no es lo más común también, ¿no? Pacientes, como decía, es una enfermedad mental grave, ¿no? Entonces tal vez algunas recomendaciones van a ir por el lado de que no tenga familia, haga cosas que le permitan estar tranquilo, ¿no? Pero sí, hay casos que tienen familias, es verdad. Qué interesante, de verdad que es un caso que... Por favor, doctor Eduardo Cortina, sus redes sociales, número de teléfono, ¿dónde lo pueden contactar? Bueno, me pueden encontrar en la Clínica San Felipe, ahí estoy. Bueno, para mí siempre es un placer estar con ustedes, contactar ahora mediante WhatsApp, mediante el teléfono, y como siempre nos preocupamos en la prevención y en que ustedes tengan aquí a los mejores profesionales del país. Un abrazo fuerte para todos ustedes, nos vemos el día de mañana. Un beso, que la pasen espectacular.